Vamos a iniciar nuestra introducción a la distribución de probabilidad continua observando las diferencias que hay con la distribución de probabilidad discreta. En la distribución de probabilidad discreta es posible contar los resultados posibles. En cambio, en la continua no vamos a estar contando, sino que vamos a estar midiendo los resultados. En la distribución discreta, cada uno de los resultados tiene probabilidad diferente de 0. En cambio, en la distribución continua se pierde la diferencia entre una observación a otra. La probabilidad de un valor específico es 0 y por lo tanto estaremos estudiando la probabilidad dentro de intervalos específicos. Ahora bien, la distribución de probabilidad continua, vamos a tener un símil, digamos, a la función de probabilidad que teníamos en una distribución discreta y ahora se conocerá como función de densidad de probabilidad. Esta en general no nos va a estar dando directamente probabilidades, sino más bien área bajo la curva. Y será esta área bajo la curva en un intervalo en específico que yo la podré convertir a probabilidades. Ahora bien, tendré un símil a la función o a la distribución acumulada del caso discreto en la función de distribución acumulada para el caso continuo. Esta en general lo que me va a estar dando también será la probabilidad de que mi valor o mi variable aleatoria sea menor o igual a un valor x, ¿sí? A un valor x cualquiera. Veamos ahora cuáles son las propiedades de esta función de distribución acumulada. Prácticamente la primera es si la probabilidad de que x sea menor o igual que menos infinito, es prácticamente decir que esta función tienda a menos infinito, pues esta probabilidad es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendremos probabilidades negativas y por lo tanto en la parte o los valores negativos de esta distribución no tendríamos ninguna probabilidad. Ahora bien, si x1 es menor o igual que x2 para nuestra segunda propiedad, entonces voy a tachar estos porque no coinciden con la gráfica, pero acá estaría cuál es la probabilidad para x1, la probabilidad asociada a x1, lo tendría en este punto, en el punto A, digamos, y la probabilidad asociada a x2 estaría aproximadamente por acá. Entonces a este punto le llamaré B, ¿sí? Entonces tengo el punto A y el punto B. Lo que me indica es que si x1 es menor que x2, obviamente el intervalo será menor para x1, entonces necesariamente su probabilidad tendrá que ser menor que la probabilidad asociada a que mi variable aleatoria sea menor o igual que x2, ¿sí? Entonces acá tendría la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor que x1, el valor cualquiera, y acá la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual, ¿verdad? Menor o igual que x2, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que esta es una función monotónica creciente y es prácticamente un símil de la distribución acumulada que teníamos en el caso discreto. Para el caso discreto, pues tendríamos esto, ¿no? Si se dan cuenta, pues es un símil. Tendríamos la función de probabilidad acumulada. Y si yo grafico esto, pues lo que obtengo es una gráfica similar a esta, ¿no? Que también es creciente, ¿verdad? ¿Sí? Si yo escribo acá, o la quisiera graficar como un caso continuo, pues podría observar que esta también es una función monotónica creciente. Entonces es prácticamente un símil y refleja lo mismo, ¿no? La probabilidad acumulada. Por último, bueno, la probabilidad de que x sea menor o igual que infinito, ¿sí? Que nuestra función tiende a infinito, necesariamente tiene que ser 1. La probabilidad solo está acotada entre 0 y 1, ¿sí? Entonces no podría ser mayor que 1. Y para cualquier valor de x sub 0, la probabilidad, recuerden que estamos trabajando normalmente con intervalos, pero si yo quisiera encontrar una probabilidad exacta que tome un valor exacto, esta probabilidad tendrá que ser necesariamente 0 porque no habrá área bajo la curva que calcular. Entonces, prácticamente, nosotros conocemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor cualquiera estará dado por esta función, ¿sí? La integral de menos infinito hasta infinito. ¿Esto qué significa? Pues necesariamente entonces mi función de densidad, ¿sí? Que estará acá, f de x,
es prácticamente la derivada de la función de probabilidad acumulada, ¿sí? Entonces, si llegáramos a necesitar esta, tendríamos que utilizar la operación inversa, que sería integral, ¿no? Que por eso lo tenemos acá, es una integral. Las propiedades de esta función de probabilidad continua pues son prácticamente similares a las propiedades que tendríamos para el caso discreto. La probabilidad de que x sea menor o igual a un valor cualquiera tiene que ser mayor o igual que 0 para cualquier x. Prácticamente no habrían probabilidades negativas. Y obviamente la integral de menos infinito hasta infinito, esto en el caso de la sumatoria, ¿no? Ahora la tendríamos para el caso continuo como una integral. De esta función de probabilidad continua pues tiene que ser necesariamente igual a 1. Y bueno, tenemos el siguiente teorema: si la variable aleatoria x tiene función de probabilidad f y a es menor o igual que b, siendo a y b números cualquiera, entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, pero inferior o menor o igual que b, es igual a la integral definida de a a b de la función de densidad de probabilidad, ¿sí? De la función de densidad. Entonces, con respecto a x. Nuestro ejemplo 1 dice lo siguiente: una gasolinera tiene dos bombas que pueden bombear cada una hasta 10.000 galones de gasolina por mes. La cantidad total de gasolina bombeada en un mes es una variable aleatoria x, que en este caso va a estar expresada en unidades de 10.000 galones, con una función de densidad de probabilidad dada por, y tenemos en este caso una función por partes que nos indica que la función de densidad está dada, toma el valor de x, siempre que x esté entre 0 y 1, y toma el valor de 2 menos x siempre que x esté entre 1 y 2, y 0 para cualquier otro caso. Entonces, inciso A, calcule la probabilidad de que la gasolinera bombee entre 8 y 12.000 galones al mes. Bueno, en este caso, vamos a empezar de este lado. Inciso A. Ahora sí, inciso A, probabilidad de que, acá tenemos, obviamente para nosotros 8.000 galones estará ejemplificado como 0.8 porque esta variable aleatoria está expresada en unidades de 10.000 galones, es lo que indica el problema. Entonces necesito que mi variable aleatoria sea mayor o igual que 0.8, recordemos que estos símbolos pues siempre apuntan al número menor, pero mayor o igual que 1.2, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos que encontrar. Como puedo observar pues tengo una función por partes, entonces no puedo hacer el cálculo directamente, ¿no? Vamos a utilizar la propiedad que nos habían establecido: a menor o igual que mi variable aleatoria menor o igual que b es igual a la integral definida de a a b de la función de densidad con respecto a x, ¿sí? Esta es la propiedad que vamos a estar utilizando. Pero para nuestro caso, pues dado que esta es una función por partes, tendremos que hacer una parada, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera. Esto será igual a, bueno, la integral de 0.8, que es nuestro límite inferior, pero el primer punto al que tengo que llegar es hasta 1, ¿sí? Porque como puedo ver, la primera parte de la función está definida únicamente en el intervalo 0 a 1. Entonces, llegaré a 1, es como si hiciera una parada. La función es x, ¿sí? X, y la tengo que integrar obviamente con respecto a x. Más, a la larga esto es una integral, es una sumatoria, solo que del caso continuo. La integral, ahora sí, parto de 1 para llegar hasta 1.2, la segunda parte. Y esta parada la estoy haciendo pues porque, como puedo ver, es una función por partes y ahora cambia, ¿no? Ahora la función es 2 menos x, ¿sí? Entonces ahora la función es 2 menos x y esto con respecto a x, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer estas dos integrales. Entonces para resolver esto simplemente haremos uso de nuestra calculadora. Entonces la primera función es x, ¿sí? Alfa y el paréntesis para obtener x, que va de 0.8 a 1 y listo, ¿no? Es lo único que tendría que hacer. Esto nos indica
9/50 o 0.18. Entonces el primer paréntesis será 0.18 más, vamos a ver el otro. Ahora tendríamos la integral. La función a integrar ahora es 2 menos x. 2 menos x. ¿Sí? El intervalo ahora va de 1 a 1.2. Y listo, ¿no? Otra vez, el mismo resultado, 0.18. A ver, solo para no equivocarnos, la primera parte la pintaré. O la dibujaré con color azul porque es el resultado del primer paréntesis. 0.18, o de la primera parte. Entonces, la probabilidad del inciso A es 0.36. Y la probabilidad de bombear entre 8.000 galones y 12.000 galones es igual a 0.36 o 36%. Entonces con esto tendríamos el primer inciso. El inciso 2 dice lo siguiente: si se sabe que una gasolinera ha bombeado más de 10.000 galones en un mes particular, ¿cuál es la probabilidad de que haya bombeado más de 15.000 galones? Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es la probabilidad? Ahora para el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1.5, dado que X es mayor o igual que 1? ¿Sí? Ahora tengo una probabilidad condicional. Entonces, para poderla resolver, si nos recordamos bien de la fórmula de probabilidad condicional, necesito calcular la probabilidad de que X sea mayor que 1.5 y a la vez X sea mayor o igual que 1. Dividir todo esto dentro, utilizando para el denominador la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo que definir. Ahora bien, para la primera, veamos cómo encuentro esto, ¿no? Que X sea mayor que 1.5 y a la vez X sea mayor que 1. Entonces, para poderlo hacer, vamos a dibujar una recta numérica para poderlo entender de mejor manera y de forma práctica. Entonces, asumamos que por aquí tendré 1 y por acá tendré 1.5, ¿no? Solo no tiene por qué ser perfecto ahorita. Acá estaría 0, 1 y 1.5. Entonces, de color verde, voy a dibujar toda el área, digamos, en la cual X es mayor o igual que 1.5. Y en color rojo voy a dibujar toda el área en la cual X es mayor que 1.5. Entonces, si yo veo en esta parte de acá, si X es mayor que 1.5, obligatoriamente X es mayor que 1, ¿sí? Entonces se cumplen estas dos condiciones, es mayor que 1.5 y también es mayor que 1. Entonces yo puedo definir esto de la siguiente manera. Este inciso B será igual entonces a, entonces mayor que 1.5, ¿sí? Entonces para iniciar la integral de 1.5 hasta 2, que es el límite superior, y como puedo observar, la función toma en este rango 2 menos x, ¿sí? 2 menos x con respecto a x. Dividido, si me cuenta lo que tengo acá inicialmente, pues es esto, ¿no? La integral de que x sea mayor o igual que 1.5. Y ahora pues tendría que dividir por la integral que va de 1 hasta 2. Y como poder sigue manteniéndose la misma función en este intervalo, 2 menos x con respecto a x, ¿sí? Entonces a la hora de resolver esto con nuestra calculadora, ya tendríamos nuestro resultado. Entonces en la calculadora, pues sencillo, ¿no? La integral que es 2 menos x, que va de 1.5 hasta 2, dividido la integral
Otra vez 2 menos x. Solo que ahora va de 1 hasta 2. ¿Sí? Entonces, 1/4 o 0.25 si no estoy mal. ¿Sí? Es nuestra respuesta de probabilidad condicional. 0.25. Ahora, para el inciso D, valor esperado y varianza, ¿no? Entonces, el inciso C indica el valor esperado y la varianza de esta función. Entonces, no lo habíamos indicado antes. Si se recuerdan, para el caso discreto, el valor esperado para el caso discreto era igual a la sumatoria, en este caso de x, con respecto a su probabilidad. Bueno, ahora será muy similar para el caso continuo. Para el caso continuo tendríamos lo siguiente: la integral de x con respecto a la función de densidad, ¿sí? Multiplicándola. Entonces, obviamente acá de menos infinito hasta infinito o en los intervalos en los cuales la función esté definida. Entonces, para nuestro caso, el valor esperado es igual a, bueno, la integral, y tengo el primer intervalo de 0 a 1, de 0 hasta 1, de x, que va a multiplicar a la función, y casualmente en este caso, pues es x, ¿no? ¿Sí? Y esto con respecto a x. Más, porque ahora tengo otro intervalo diferente, la integral, que va de 1 hasta 2, de 2 menos x, pero acá tengo que multiplicarlo también por x, ¿sí? No lo puedo olvidar, con respecto a x. Si quiero simplificar para calcular el valor esperado, vamos a continuar por acá. El valor esperado, en este caso, será, simplificando un poco estas funciones, para el primer sigue siendo el intervalo de 0 a 1, pero ahora será x cuadrado con respecto a x, más la segunda función de 1 hasta 2, en este caso de 2x menos x al cuadrado con respecto a x. ¿Sí? Esto obviamente lo puede hacer nuestra calculadora. Entonces, para el valor esperado, pues ya habíamos indicado x al cuadrado definida de 0 a 1 más la integral, solo que ahora es 2x menos x cuadrado, ¿no? 2x menos x cuadrado, definida ahora de 1 hasta 2, ¿sí? Entonces acá obtendré el valor esperado, que es igual a 1. Para el cálculo de la varianza, haremos uso de lo siguiente. Nosotros sabemos que la varianza de una distribución es igual al valor esperado de x cuadrado menos la media al cuadrado, ¿sí? Esto ya lo conocemos o ya lo vimos en algún otro video. Entonces, para nuestro caso, solamente calcularíamos primero inicialmente el valor esperado de x cuadrado y restaríamos al finalizar la media al cuadrado. Entonces, el valor esperado de x al cuadrado será igual, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo de elevar al cuadrado o multiplicar. Bueno, en este caso, ¿no? Lo vamos a definir un poco mejor. Será igual a la integral de menos infinito a infinito, o los límites que estén establecidos, de x cuadrado por la función de densidad con respecto a x, ¿sí? Entonces, será exactamente igual que antes, solo que ahora multiplicaremos por x cuadrado. Entonces, para no atarearnos mucho, lo haré lo más fácil posible, de 0 a 1, pero si voy a multiplicar x cuadrado por x, ya sé que en automático que esto me dará x cubo con respecto a x, más, recuérdense que ahora lo que está en azul será esta parte de acá, el valor esperado de x cuadrado. Ahora sí, más, veamos el segundo, pues la integral de 1 hasta 2. Si voy a multiplicar x cuadrado por 2 menos x, yo ya sé que obtendré
2x cuadrado menos x cubo, ¿sí? Y esto con respecto a x. Entonces, estas serían las integrales para encontrar el valor esperado de x cuadrado. Para la varianza, bueno, ya la varianza de x será el resultado de esto, ahorita lo calcularemos, menos 1 al cuadrado, ¿sí? Porque al finalizar tendremos que restar la media al cuadrado. Bueno, entonces para nuestro cálculo, vamos a ver, nos indica la integral, solo que ahora es de x cubo, ¿no? De x al cubo, definida de 0 hasta 1, más la integral de 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos x al cubo, ¿no? ¿Sí? Solo que ahora esta función va definida de 1 hasta 2. Entonces, listo, ya tendría el valor esperado de x cuadrado, que en este caso es 1.16. Bueno, aproximémoslo a 1.17. Entonces ya tendría acá 1.17. Y a la hora de restar, bueno, aproximado, ¿no? A la hora de restar menos 1 al cuadrado, la varianza de mi distribución continua será 0.17, ¿no? Aproximado en realidad, ¿sí? Entonces, listo. Con esto hemos concluido el ejemplo 1.